repartidos los roles. Eh, Va a iniciar Johanna con Trigo de Dios, sigue Germán con Libro de los Espíritus y tú abres el Evangelio al azar, que hoy toca al azar el Evangelio, ¿viste? Correcto, entendido. Bueno, iniciamos, Johanna. Sí, ¿me oyen? Sí. Bueno, este es el capítulo 19 del libro Trigo de Dios. Se llama El Señor de los Espíritus. Cuando el mundo conocido se situaba prácticamente en las márgenes del mar Mediterráneo, Fenicia se hizo famosa, sobre todo por su privilegiada posición geográfica, y sobresalían también, entre otras, las colonias de Tiro y Sidón. La primera fue fundada aproximadamente en el tercer milenio antes de Cristo, adquiriendo hegemonía sobre los demás puertos del país hasta el siglo XIV antes de Cristo. Allí convergían las caravanas provenientes de otras regiones y del desierto, tornándose el centro del progreso del país, que se extendía por el Mediterráneo. Sus industrias eran prósperas y especialmente producían tejidos, púrpura y artículos de vidrio, que eran vendidos por todo el Oriente. Cartago fue principal y fecunda colonia, imponiéndose más tarde Sidón cerca del siglo IX a.C. Luchó bravamente contra los asirios, se hizo respetar en las guerras contra Nabucodonosor y además tarde contra Alejandro en los siglos VI y IV a.C. respectivamente. Formaban parte del reino de los Seleucidas y fue sometida por el Imperio Romano a partir del 64 a.C. Al dominarla los árabes desde el 638, su actividad comercial quedó gravemente perjudicada, por lo que comenzó a perder pujanza y poderío. Su prestigio renació cuando fue tomada por los cruzados en el 1124, y se benefició con la ayuda de los venecianos, que estaban en expansión en esa época. Sitiada y conquistada por los mamelucos de Egipto, volvió a entrar en decadencia y pasó a un plano secundario en la historia, 1291. Hoy es conocida como Sur y pertenece al Líbano. Sidón, situada igualmente en una isla de Fenicia, antes de Cristo, cedió su lugar de importancia a Tiro, que rivalizaba con ella. Vencida por los asirios en el 678 a.C., fue arrasada por un terremoto en el 501 a.C. Cuando Fenicia pasó al dominio árabe, estos la transformaron en un puerto militar. Posteriormente se hizo famoso por los restos arqueológicos hallados en Cafer de Jara, cuya necrópolis data del segundo milenio antes de Cristo. Los túmulos de paredes pintadas pertenecientes al periodo helénico fueron descubiertos en los contrafuertes del monte Líbano, mostrando un periodo de grandeza que deslumbró a los estudiosos contemporáneos. Varios sarcófagos encontrados a partir del siglo XIX dan idea de la opulencia de sus mandatarios, algunos de los cuales se encuentran en el Museo del Louvre en París, entre paréntesis, el rey Essumunazar, así como en el Museo de Estambul, como el Tabnis
y de los llamados de Alejandro, y de las planideras, el de los sátrapas y el Cilicio y de Licio. Actualmente pertenece al Líbano con el nombre de Zaida y no goza de mayor importancia. Más de una vez el Evangelio se refiere a las franjas de Tiro y Sidón que Jesús recorrió en sus continuas peregrinaciones, expandiendo el reino de Dios, por ser tierras extranjeras. Los judíos las tenían como plebe y sus hijos no les merecían ninguna consideración. El maestro había terminado, como era su hábito, uno de sus sermones y las advertencias dadas fustigaban la conducta farisea. Censurando a los hipócritas, dilucidaba sobre el comportamiento honorable con algunos fariseos y escribas que lo habían ido a visitar desde Jerusalén y que lo interrogaban con la habilidad maligna que los caracterizaba. El sofisma, al agitar la astucia, es un arma traicionera. La hipocresía, que disimula los sentimientos viles, es un mecanismo de expresión. Aún hoy, ellos pertenecen en el contexto social, afligiendo y burlándose de hombres nobles y de sus ideales. Nadie escapa a su mordacidad o huye de su persecución gratuita. Los hombres menores no perdonan a los genios, a los santos, a los héroes, a los grandes hombres que se tornan inaccesibles para ellos. Al no poder alcanzarlos porque les falta interés espiritual, intentan dificultar su marcha importunándolos o deseando hacerlo con la envidia, los celos y la mezquindad que los satura. Jesús inmarcesible y superior sufrió reiteradas veces sus ataques. En aquellas oportunidades, el Señor acababa sus cavilaciones repitiendo a Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero el corazón está lejos de mí. Es vano el culto que me prestan enseñando doctrinas que son preceptos humanos. Los dejó atónitos y llamando a la multitud salió a enseñar. Las frases y parafrasis ricas de luz eran enunciadas con la melodía que facilitaba su memorización. Los conceptos breves y directos mantenían un ritmo que permitían la fijación mental. Sin disimulos ni rodeos, el suyo era y es mensaje de vida. Escuchad e intentad comprender, dijo con perspicacia. Esto está en Mateo, capítulo 5, versículo del 8 al 14. Nota del autor espiritual. No es aquello que entra por la boca lo que torna al hombre impuro, sino aquello que sale de la boca. Y como alguien le informó que los fariseos habían quedado indignados con su palabra y libertad, él prosiguió: toda planta que no haya sido cultivado por mi Padre Celeste será arrancada. Dejadlos, son ciegos que conducen a otros ciegos. Ahora, si un ciego guía a otro ciego, caerán ambos en el abismo. Es el corazón el lugar de donde proceden los sentimientos del hombre y lo torna bueno o desdichado. El alimento que recorre el aparato digestivo no tiene interferencia moral. La gula, la prevaricación, el crimen no dependen del tipo de alimentación que se tenga, sino de los valores morales del hombre. Son ellos los que se tornan impura a la criatura. Son ellos los que tornan impura a la criatura. Lavarse las manos, tener en cuenta los deberes exteriores, son cuestiones sociales, de higiene, de salud, no de comportamiento o de elevación espiritual. Retirándose de allí, él partió con sus discípulos hacia Tirón y Sidón. Eso está en Mateo 15, 21 a 28, nota espiritual. Viendo una mujer cananea que venía de aquella región, comenzó a gritar: ten piedad de mí, Señor hijo de David. Mi hija está
cruelmente atormentada por un demonio. Pero él no respondió una palabra. Psicólogo profundo, conocedor del alma humana en detalle, Jesús aguardó los acontecimientos, sabía de la impaciencia, conocía la irritabilidad de los amigos, y éstas se manifestaron enseguida. Despídela, propusieron, porque ella nos persigue con sus gritos. Jesús reaccionó entonces compasivo. No fui enviado sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer, exhausta, se postró a sus pies y le suplicó: socorredme, Señor, o socorro. Había indefinibles dolores en la súplica. El corazón y el alma dilacerados se enfrentaban con la esperanza y la fe. Ella sabía que él curaría a su hija. Sus sentimientos maternos lo adivinaban. Se olvidó de sí misma, perdió sus escrúpulos, tomó coraje y se enfrentó los sórdidos preconceptos. Deseando esculpir a fuego en las almas la lección, Jesús permaneció indiferente y aclaró: no es justo que se tome el pan de los hijos para dárselo a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus dueños. Un estremecimiento recorrió a los presentes. La declaración verdadera conmovió, extrajo la solidaridad adormecida en los corazones, impuso respeto. Jesús entonces le respondió: oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú deseas. Un viento suave pasó por el aire tibio y agitó los cabellos del rabí. La extranjera se levantó con los ojos arrasados en llanto. Agradecimiento y amor era la melodía que cantaba en su interior. La palabra estaba estrangulada en la garganta hinchada. Ella corrió a su hogar y la hija, que antes estaba subyugada por un espíritu cruel, la recibió emocionada. Y a partir de ese instante, narra el testimonio evangélico, su hija quedó curada. El poder de Jesús es la fuerza de su amor. Los mentores nobles le obedecen. Él desea y sus servidores abnegados lo atienden solícitos. Él dilata su voluntad y altera la estructura de los seres, las circunstancias vigentes, los sucesos. Él es Señor de los espíritus que se le somete de inmediato. Bueno, ahí termina. Bueno, empieza a hacer la reflexión. Bueno, la reflexión de esta lectura o de este capítulo es que Jesús no tenía ningún tipo de preferencias para ningún pueblo. Él solamente quería que la gente le hablara con el corazón, que le hablara realmente con pureza, con abnegación, con realmente que creyeran en él, en su Padre, en que tuvieran fe. Y hasta los mismos, o sea, en general hasta los mismos apóstoles se irritaban con cualquier cosa, no eran, él sabía de su impaciencia, entonces ellos actuaban de una manera que Jesús ya sabía que iban a actuar, pero él, al ver también a esa mujer que tenía tanta fe en él, que él iba a ayudar a su hija, él se conmovió y todos se conmovieron al oír las palabras de ella. Entonces, lo que realmente es que el pueblo escogido, que fue el de Israel, no tenían ningún tipo de respeto hacia Jesús, no realmente lo oían, pero no tenían ningún tipo de creencia hacia él, no lo consideraban el Mesías, sino que lo consideraban una persona más que hablaba de más y que para ellos no valía absolutamente nada. No se oye, Abel. Prende el volumen. ¿Ustedes oyen un ruido o solamente soy yo? Se escucha un ruido, Abel, pero es como un ventilador que ella tiene encendido.
Ah, ya. Ok. Sí, Ya, se ya lo escucha un quité. poco. Bueno, perfecto. Bueno, fíjense el énfasis que esta mujer coloca en su solicitud y Jesús, en principio, aparentemente se niega a ayudarla. Eso lo hace él expreso, sabiendo los rigurosos que eran los judíos de su época, y aún creo que todavía en la época de hoy son así de rigurosos, en donde ellos creían que mezclándose con otros pueblos fornicaban. Los 10 mandamientos de Dios, ellos lo llevaron a unos extremos ridículos, eh, y no se mezclaban con ningún otro pueblo casi que de ninguna manera. Entonces, esa espera de él en, digamos, atender la solicitud de esa mujer extranjera, pues era para probar a todos los que estaban a su alrededor, hasta que sucumbió, digamos, entre comillas, sucumbió a esa solicitud por la persistencia de ella. Eso nos deja una gran enseñanza en nuestras vidas. Eh, a veces, muchas veces en nuestras vidas tenemos circunstancias difíciles, complicadas, pero somos muy inconstantes en el momento de pedirle a Dios, ¿sí? O sea, pretendemos que Dios sea un mago que instantáneamente cure todas nuestras situaciones difíciles, nuestras situaciones dolorosas, y pues debemos cambiar totalmente el concepto de Dios, porque Él es eterno, omnipotente, y somos sus hijos también, que es la forma más maravillosa de entender a Dios como un padre y como un gran padre, como el mejor de los padres. Y si Él, pues, en algunas circunstancias permite que situaciones difíciles, dolorosas lleguen a nuestra vida, quiere decir porque es eso. Él como padre y como médico permite que esa sea una medicina para nuestras vidas, para nuestras existencias. Sin embargo, con la misma confianza que un hijo le tiene a un padre, nosotros debemos ser insistentes y sin dudar de ese amor que Él nos tiene, debemos clamar y debemos pedir, debemos insistir en esas solicitudes. Ya si se cumplen o no se cumplen, pues ya eso se lo dejamos a Él, a su sabiduría, ¿sí? Pero debemos ser como esta mujer que insistió y que le argumentó a Jesús esas excusas que él le estaba dando de que por qué no podía curar a su hija, ¿verdad? Entonces, de esa manera, él pone a esta extranjera de ejemplo ante esa fe que, a pesar de no ser del pueblo de Israel, ella lo reconoce. Ella, yo creo ahí que ella sí reconoció en él su grandeza, y se somete pues a esa solicitud. Lo mismo pasó con el romano, el centurión romano. También ha quedado en nosotros la frase, y en la iglesia tradicional ha quedado la frase de: Señor, tú no eres digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a ese enfermo que él tenía, ese esclavo enfermo que él tenía, y que él, con esa fe, con esa seguridad, también le pidió a Jesús, aún no siendo él de la fe de Israel, que atendiera su súplica. Esto nos demuestra, como decía Johanna, que Jesús no tiene, que Dios no tiene pueblos elegidos, que todos los pueblos de la tierra son potestad de Él, de Dios, y que Dios y Jesús, que es el administrador, podemos decir así,
de la tierra, en nombre de Dios, manda y ha mandado y seguirá mandando a todos los pueblos de la tierra sus diferentes trabajadores, sus diferentes servidores, que los hemos llamado de profetas o le hemos dado otros términos, pero que no hay pueblos olvidados por la divinidad. ¿Sí? No sé si alguien más quiera decir algo. En el Evangelio también aparece, en el Evangelio, en la Biblia, aparece creo que aparece la historia de Publio Lentus, que también él sale a encontrarse con Jesús para que le sanara a su hija. Claro que después él oculta todo y él le encuentra de regreso a su casa, él encuentra que la hija está sana. No, pero eso no es en el Evangelio, Marta, ese es hace 2000 años. No, en el Evangelio espírita, no aparece la historia No. Hace pedacito 2000 de años. hace 2000 2000 años que ese es una... Publio Lentulus fue un senador romano, fue una existencia anterior de Emmanuel, que es el guía espiritual de Chico. Y Chico era esa hija que fue curada por Jesús. Por eso, por ser una vida tan impactante para él todavía se presenta con la vestidura romana, como si fuera ese Publio Lentulus, porque fue Sí, porque él era en esa etapa. como un alcalde ahora, como un alcalde de una región, vendría siendo él en esa época. Sí, en esa época Es un él fue representante importante. un senador, sí, que fue mandado por el emperador y que ayudó en mucho a Poncio Pilatos. En ese momento incluso le dio algunos consejos y lo ayudó. Entonces sí, Él tuvo fe porque él va solito a encontrarse con Jesús y va creyendo de que Jesús le va a sanar la hija y efectivamente se la sana, pero después oculta todo y permanece callado por la política de la época que dominaba en ese tiempo. Así es. Bueno, entonces vamos a hacer la oración de inicio. Ya repartimos las funciones del día de hoy. Germán va a leer el libro de los espíritus y Erika va a abrir el evangelio. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de estar reunidos en tu nombre. Gracias a ese grupo de trabajadores que tú has asignado a esta casa espiritual, tu senda. A todos ellos, algunos espíritus espíritas que hemos conocido, que nos han enseñado durante su encarnación y hoy continúan trabajando en pro de esta causa espiritual, de que abramos los ojos, de que desengrosemos el corazón y nos hagamos cada día más sensibles a todas estas verdades, a todos estos conocimientos, y podamos vibrar cada día estas enseñanzas, vivirlas, que no se queden solamente en nuestro intelecto, sino que de verdad toquen las fibras de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Gracias a todos ellos por esa estar siempre, incondicionalidad es la palabra. Ellos todavía más ahora que antes, con la conciencia, con la vista despejada del mundo espiritual, siguen ese trabajo incesante que empezaron aquí en la tierra. Pedimos también por nuestros hermanos que todavía no se han podido conectar, para que si es posible lo puedan hacer, y los que definitivamente no se han podido conectar o no se van a poder conectar, también vibramos por ellos para que se favorezcan de esta reunión que hacemos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Vamos entonces con el libro de los espíritus. Listo. Entonces vamos a entrar continuamos en el libro segundo, capítulo 4, en el ítem Justicia de la Reencarnación. Perdona, Germán, ¿cuál es la pregunta? No la he cantado todavía. No, pero no es ese.
porque justicia de la reencarnación fue lo que leyó Marta la semana pasada. Vamos para la 172, encarnación en los diferentes mundos. Bueno, entonces estamos en el libro segundo, capítulo cuarto, pluralidad de las existencias. Ítem 172, encarnación en los diferentes mundos. Es correcto, correcto. El capítulo pluralidad de existencia. Pregunta 172. ¿Nuestras diferentes existencias corporales se llevan a cabo todas en la Tierra? Respuesta: no todas, sino en los diferentes mundos. La existencia en la Tierra no es la primera ni la última, pero sí una de las más materiales y más alejadas de la perfección. Pregunta 173. ¿El alma en cada nueva existencia corporal pasa de un mundo a otro o puede cumplir muchas existencias en el mismo planeta? Puede volver a vivir muchas veces en el mismo planeta, si no estuviera suficientemente adelantada para pasar a un mundo superior. Pregunta 173A. Así pues, ¿podemos reaparecer muchas veces en la Tierra? Respuesta: por supuesto. 173B. Pregunta: ¿podemos volver a ella después de haber vivido en otros mundos? Respuesta: seguramente. Es posible que hayáis vivido ya en otras partes y también en la Tierra. Pregunta 174. ¿Es una necesidad volver a vivir en la Tierra? No. Pero si no adelantáis, podéis ir a otro mundo que no sea mejor o que sea peor que ella. Pregunta 175. ¿Hay alguna ventaja en volver a vivir en la Tierra? Respuesta: ninguna ventaja en particular, a menos que sea para cumplir en ella una misión. En ese caso se adelanta allí como en otras partes. Pregunta 175A. ¿No seríamos más dichosos si permaneciéramos como espíritus? No, no. Quedaríamos estacionarios. Lo que queremos es adelantar hacia Dios. Germán, disculpa, no te escuché una parte que dijiste que si fuéramos, ¿qué? Repite la pregunta, por favor. La última. ¿Sí? ¿Hay alguna ventaja en volver a vivir en la Tierra? No, Ninguna después de ventaja. ¿Cómo? Después de eso. 175A. ¿No seríamos más dichosos si permaneciéramos como espíritus? No, no. Quedaríamos estacionarios. Y lo que queremos es adelantar hacia Dios. (176) Los espíritus, después de haber estado encarnados en otros mundos, ¿pueden encarnar en este si no lo han hecho nunca antes? Respuesta: sí. Como vosotros podéis encarnar en los demás, todos los mundos son solidarios. Lo que no se lleva a cabo en uno se cumple en el otro. 176A. Así pues, hay hombres que están en la tierra por primera vez. Los hay muchos y en diversos grados. 176B. ¿Se puede reconocer mediante algún signo a un espíritu que está por primera vez en la tierra? Eso no sería de ninguna utilidad. Respuesta: 177. Para llegar a la perfección y a la dicha suprema, que es el objetivo final
de todos los hombres. ¿Debe el espíritu pasar por la serie de todos los mundos que existen en el universo? No, porque hay muchos mundos que están en el mismo grado y en ellos el espíritu no aprendería nada nuevo. 177A. ¿Cómo se explica entonces la pluralidad de sus existencias en el mismo planeta? Puede encontrarse cada vez en posiciones muy diferentes, que son para él otras tantas ocasiones de adquirir experiencia. ¿Será que comentamos hasta ahí? Porque el capítulo es bastante extenso. Bueno, pero son parecidas. Sigue para ¿Sí? ver, sigue para ver, ¿Sí? sí, son 178. Los espíritus pueden volver a vivir corporalmente en un mundo relativamente inferior a aquel en que ya vivieron. Sí, cuando tienen que cumplir una misión para ayudar al progreso. En ese caso aceptan con alegría las tribulaciones de dicha existencia porque les propician un medio para adelantar. Pregunta 178A. ¿Eso no puede suceder también por expiación? ¿No puede Dios enviar espíritus rebeldes a mundos inferiores? Los espíritus pueden permanecer estacionarios, pero no retroceden. En ese caso, su castigo consiste en no adelantar y en recomenzar en el medio que conviene a su naturaleza, las existencias que emplear. Mal. Perdón. 178B. ¿Cuáles son los espíritus que deben recomenzar la misma existencia? Los que fracasan en su misión o en sus pruebas. Después. 179. Los seres que habitan en cada mundo ¿llegaron todos al mismo grado de perfección? No, es como en la Tierra, los hay más o menos adelantados. 180. Al pasar de este mundo a otro, ¿conserva el espíritu la inteligencia que tenía aquí? Sí, sin duda. La inteligencia no se pierde, pero el espíritu puede no contar con los mismos medios para manifestarlo. Eso depende de su superioridad y del estado del cuerpo que tomará. Pregunta 181. Los seres que habitan en los diferentes mundos tienen cuerpos semejantes a los nuestros. Tienen cuerpos, sin duda, porque es necesario que el espíritu esté revestido de materia para obrar sobre la materia. No obstante, esa envoltura es más o menos material según el grado de pureza al que llegaron los espíritus. En eso consiste la diferencia entre los mundos que debemos recorrer, porque hay muchas moradas en la casa de nuestro Padre, y por lo tanto muchos grados. Algunos lo saben y tienen conciencia de ello en la tierra, pero otros no lo saben en absoluto. Podemos conocer con exactitud el estado físico y moral de los diferentes mundos. Nosotros, los espíritus, respuesta, nosotros, los espíritus, solo podemos responder conforme al grado en que os encontráis. Es decir, que no debemos revelar esas cosas a todos, porque no todos están en condiciones de comprenderlas, y eso los turbaría. Aquí va a dar una explicación a esta pregunta 182, que dice así. Sí, da la explicación y ahí paramos. Listo. A medida que el espíritu se purifica,
El cuerpo que lo reviste también se acerca a la naturaleza espírita. La materia se torna menos densa, ya no se arrastra penosamente por la superficie del suelo. Las necesidades físicas son menos groseras. Los seres vivos no tienen necesidad de destruirse mutuamente para alimentarse. El espíritu es más libre y tiene respecto a las cosas lejanas percepciones que desconocemos. Ve con los ojos del cuerpo lo que nosotros solo vemos con el pensamiento. La purificación de los espíritus se refleja en el perfeccionamiento moral de los seres en que están encarnados. Las pasiones animales se debilitan y el egoísmo da lugar al sentimiento fraternal. Así, en los mundos superiores a la tierra no se conoce la guerra. Los odios y las discordias allí no tienen objeto, porque nadie empieza en hacer daño a sus semejantes. Voy a repetir esa partecita. Los odios y las discordias allí no tienen objeto, porque nadie empieza en hacerle daño a sus semejantes. La irritación, la intuición que tienen de su porvenir y la seguridad que les confiere una conciencia exenta de remordimientos hacen que la muerte no les cause ninguna aprensión. La ven llegar sin temor, como una simple transformación. La duración de la vida en los diferentes mundos parece ser proporcional al grado de superioridad física y moral de los mismos, lo cual es absolutamente racional. Cuanto menos material es el cuerpo, menos expuesto se encuentra a las vicisitudes que lo desorganizan. Cuanto más puro es el espíritu, menos son las pasiones que lo consumen. Es otro de los beneficios de la providencia, que de ese modo quiere abreviar los padecimientos. Bueno, Germán, empieza la reflexión tú. Y entonces, aquí nos está dando una explicación acerca de la pluralidad de existencias, de cómo nosotros mismos nos encargamos de acuerdo a nuestra transformación moral, encontrar esa ubicación en el planeta, ¿verdad? De acuerdo a nuestra evolución, así de esa misma forma nosotros subimos o bajamos de categoría, por decirlo así, explicarlo de una manera lo más sencilla posible, de que de esa forma nosotros podemos avanzar o detenernos, pero no retrasarnos, nos explicaban ahí. O sea, lo máximo que pueden es detenernos en nuestra propia evolución. Exactamente. Sí, este capítulo es muy importante porque fíjense que en el mismo capítulo está la reencarnación que vimos la semana pasada y está la pluralidad de mundos habitados. Dos de los grandes principios, dos de los grandes postulados del espiritismo está en este capítulo, o sea que deberíamos leerlo y releerlo mucho, muy bien, despacio, ¿sí? Nosotros individualmente, lógicamente que acá en grupo, pues también hacemos un estudio que ya podemos hacer un poco más general, pero individualmente debemos meditar cada pregunta y cada respuesta. Entonces, incluso también se hace acá la cita de Jesús de que hay muchas moradas en la casa de mi Padre, ¿verdad? Que también se encuentra o se va a desarrollar después más adelante en el Evangelio según el Espiritismo,
Este es el primer libro de la codificación espírita, el libro de los espíritus, escrito o publicado en 1857. El Evangelio se va a demorar 7 años más para ser publicado. El Evangelio según el Espiritismo se publica en 1864, 7 años después de este primer libro, el libro de los espíritus, donde hay un capítulo, el capítulo cuarto, si mal, no, capítulo tercero, donde precisamente Kardec lo encabeza el capítulo diciendo esas palabras de Jesús: hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Entonces la semana pasada nos debió quedar claro el dogma de la reencarnación, o sea, el principio de la reencarnación. Repetimos, esta palabra dogma no es en sentido, digamos, religioso de la palabra, sino de un sentido filosófico, es decir, el principio de la reencarnación. Sabemos de la utilidad, de la necesidad de la reencarnación. Se dijo la semana pasada que es por la revelación. ¿En qué se basaba el dogma de la reencarnación? En la revelación y en la justicia de Dios. No podríamos pensar en un Dios justo cuando solamente nos da una sola oportunidad aquí en la tierra, y es tan diferente las oportunidades que le da a cada uno de sus hijos. En cambio, con la reencarnación conocemos que el que hoy tiene una existencia de una manera es porque es consecuencia de su recorrido espiritual, y por eso tiene esa existencia de esa manera, y el que la tiene de otra manera, pues también cada quien tiene su propia historia, su propio recorrido espiritual que le hace merecedor o que necesita él vivir esta o aquella experiencia, circunstancia diferente a la de los otros hermanos. En ese sentido, tratar de buscar la igualdad entre todos los seres, digamos, a la fuerza, es una utopía porque cada quien tiene su propio recorrido que nos va a hacer diferentes a cada uno. Y hoy, pues, se nos está diciendo que las diferentes existencias, o sea, esa reencarnación no se hace solamente en el planeta Tierra, sino que se realiza en la Tierra, sí, y en muchos otros globos inferiores, iguales o superiores a la Tierra. Esa es también una escala, así como hay una escala espírita, donde estamos nosotros en diferentes categorías por nuestro progreso, no porque Dios nos haya hecho diferente a cada uno de nosotros, no. Todos tenemos el mismo punto de partida, todos fuimos creados simples e ignorantes, y a través de las diferentes existencias, encarnaciones, experiencias, nos vamos distanciando unos de otros. Sin embargo, en un mismo planeta están o encarnamos espíritus con más o menos el mismo proceso evolutivo. Más o menos en la Tierra estamos los mismos, los espíritus que tenemos los mismos procesos, con los mismos defectos, con los mismos errores, con los mismos vicios, ¿sí? Por eso en algunos pues se dan esas multitudes de grupos colectivos que tienen iguales, digamos, procesos, vicios, defectos, ¿sí? Por eso todos adolecemos a veces también de los mismos males, las mismas pruebas, las mismas afinidades, expiaciones, sí. Entonces, pero no quiere decir que los demás planetas pues no tengan una utilidad, todos tienen su utilidad, y precisamente las diferentes encarnaciones de los espíritus, a medida que van evolucionando, esos planetas también van adquiriendo una otra categoría donde se reúnen espíritus también afines, así como evolucionan entonces las personalidades, los espíritus, evolucionan también los globos. Y en este momento vale la pena que también anotemos que estamos viviendo un momento especial. Estamos viviendo la transición planetaria. En el Evangelio según el Espiritismo y también en el libro de los Espíritus
está bien claro los diferentes categorías de mundos. El primero son los mundos primitivos, los otros son los mundos de expiación y prueba, que es la categoría que tenemos actualmente en la Tierra y que la estamos dejando para ir a otra categoría que son los mundos de transición, de regeneración, perdón. Estamos viviendo la transición planetaria de un mundo de expiación y prueba a un mundo de regeneración. Después vienen los mundos felices y después vienen los mundos celestes. Todavía los espíritus en estos planetas evolucionados encarnan, se puede decir que reencarnan, pero ya los niveles de materialidad no son como los que tenemos aquí en la Tierra, ¿sí? Y como decía aquí también, la vida física en esos mundos es mucho más larga, mucho más duradera. Entonces, y ya hasta que llega un momento que el espíritu no tiene que reencarnar más, ni siquiera en un mundo cercano a la perfección, y es cuando el espíritu se convierte en espíritu puro, ¿sí? Que hace parte de esa escala espírita que está en la pregunta 100 del libro de los espíritus, ¿verdad? Espíritu puro es un espíritu que ya no necesita reencarnar en mundos materiales. Por eso no se va a quedar, digamos, jubilado, ocioso, sino que al contrario, va a tener mucho más trabajo, pero un trabajo superior, donde va a cumplir la voluntad de Dios en los diferentes mundos, así como nuestro querido Maestro Jesús, que luego de adquirir esa pureza, fue asignado a este planeta para velar por su evolución. Entonces, eso es pues lo que podemos reflexionar sobre estas preguntas que tienen que ver con la pluralidad de mundos habitados. No sé quién más quiera agregar algo, preguntar algo, aportar algo. A ver, Florecide. Dígame. Hola. Yo creo, Abel, que cuando nosotros que estamos así en este grupo y las personas se conocen que son un poquito más evolucionadas que otras, uno se da cuenta de que esta persona ha tenido varias reencarnaciones y que en cada reencarnación va mejorando, no es egoísta, no comenta, reparte, comparte, ayuda. Y esas personas tienen como una luz propia de ese bagaje que traen de las diferentes encarnaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo que pasa es que lo interesante del asunto es que vemos, A ver, habla un poquito más duro porque estamos, que no se oye mucho. Ah, bueno, bien. Ay, me hubieran dicho. Sí, que yo tengo acá como bajito el volumen. Bien. Sí. Lo interesante del asunto, que a pesar de estar en este mismo planeta, Tierra, por ejemplo, vemos personas que tienen problemas con el alcohol, ¿sí? Hay otros que tenemos problemas con la mentira, hay otros que tenemos problemas con el sexo, hay otros que tenemos problemas ¿qué será? Con la gula, con el juego, otros. Entonces, a veces a unos eso les cuesta mucho y a otros eso ya no les cuesta nada, pero tienen otras cosas. Entonces, somos un planeta, o los habitantes de este planeta, estamos aún cargados de pasiones que tenemos que todas buscar eliminar, ¿verdad? Entonces, lo que a uno le falta, a otro le sobra, lo que a uno le sobra, a otro le falta. También en la parte material, también en la parte de los conocimientos, ¿verdad? Entonces, somos todos diferentes, pero tenemos muchas cosas parecidas, tenemos muchas cosas afines a este planeta, apegos, muchos apegos, ¿sí? Hay lógicamente excepciones que son esos maestros que Dios y que Jesús nos trae de cuando en cuando para que esta llama de la espiritualidad no se apague ante
este mar de pasiones que tenemos unos y otros. Por eso nosotros debemos procurar conscientemente ir disminuyendo el calibre de esas pasiones, ¿verdad? Pensar que las vamos a eliminar todas en una sola existencia o de un momento a otro es una utopía también, pero sí comprometernos con el trabajo constante de ir siendo mejores personas. Y si no lo queremos hacer voluntariamente, hay una parte del Evangelio que me encanta que dice que Dios no quiere una copia mal hecha de Él. Entonces, Dios se va a encargar de pulirnos, de perfeccionarnos. Entonces, vamos a demorar mucho más ese proceso evolutivo. Pero de que tenemos que mejorar, vamos a mejorar. ¿Sí? Lo que pasa entonces es que esa felicidad, esa digamos, esa cúspide en nuestra evolución va a ser más demorada para nosotros. Y hoy mismo sabemos y conocemos, hoy mismo, hay muchos espíritus que han sido nuestros familiares, amigos, hermanos de otras existencias que ya han avanzado y nosotros aún todavía estamos rezagados. Entonces, por eso es que se dan a veces esos casos de depresiones, las melancolías, ¿sí? Porque sentimos que hemos perdido un tiempo valioso y hay seres, amigos, queridos, que están aguardando nuestro proceso, pero que no nos pueden forzar, no nos pueden obligar. Tienen que esperar a que nosotros cambiemos y mejoremos. Por eso, cada vida es una nueva oportunidad que Dios nos da para poder progresar, para seguir avanzando este camino evolutivo que, como se ha dicho, no solamente se hace aquí en la Tierra, sino en otros planetas también. Bueno, entonces vamos a entrar al estudio del Evangelio, que el día de hoy lo va a abrir Erika al azar, el Evangelio según el Espiritismo. Entonces vamos a nuevamente hacer una elevación de pensamiento mucho menor, más breve, porque ya sentimos que tenemos ese acompañamiento espiritual. Vamos a pedirle a el guía de Erika que envuelva sus manos, sus brazos, para que ella pueda elegir una lectura del Evangelio según el Espiritismo que le ayude, que le guíe a ella y a todos nosotros, los aquí reunidos hoy, los aquí presentes, que pueda iluminar también esta página que ella va a leer, iluminar nuestras vidas, iluminar nuestra mente, iluminar nuestras emociones para salir de aquí fortalecidos, porque recordemos que, como lo dijo Jesús, este es un alimento para nuestra alma, tan importante o más importante que el pan material. Que así sea. Que así sea. Bueno, del capítulo 21, los falsos profetas. Bueno, voy a leer la cita inicial del capítulo. Dice, el árbol que produce frutos malos no es bueno, y el árbol que produce frutos buenos no es malo, porque cada árbol se conoce por sus frutos. No se cogen higos del espino, y no se vendimian uvas de las zarzas. El hombre de bien saca las cosas buenas del buen tesoro de su corazón, y el malo saca las malas del mal tesoro de su corazón, porque la boca habla de lo que está lleno el corazón. San Lucas capítulo 6, 43, 44 y 45. El ítem 8 es los falsos profetas. Si os dijeran, Cristo está aquí, no vayáis, sino por el contrario, preveníos, porque los falsos profetas serán numerosos. ¿No veis las hojas de la higuera que comienzan a blanquear? ¿No veis sus numerosos brotes esperando la época de la floración
Y Cristo no os dijo, por el fruto se conoce el árbol. Pues si los frutos son amargos, juzgáis que el árbol es malo. Pero si son dulces y saludables, decís, nada puro puede salir de un mal tronco. Es así, hermanos míos, como debéis juzgar, son las obras las que debéis examinar. Si los que se dicen estar revestidos del poder divino están acompañados de todas las señales de semejante misión, es decir, si poseen en el más alto grado las virtudes cristianas y eternas, la caridad, el amor, la indulgencia, la bondad que concilia todos los corazones. Si, en apoyo de las palabras, unen los actos, entonces podréis decir, realmente son estos los enviados de Dios. Mas desconfiad de las palabras hipócritas, desconfiad de los escribas y de los fariseos que oran en las plazas públicas vestidos con largos ropajes. Desconfiad de aquellos que pretenden tener el único monopolio de la verdad. No, Cristo no está allí, porque los que Él envía a propagar su santa doctrina y a regenerar a su pueblo serán, a ejemplo del Maestro, mansos y humildes de corazón sobre todas las cosas. Aquellos que deben por sus ejemplos y con sus consejos salvar a la humanidad que corre para su perdición y vaga en las sendas tortuosas, estos serán sobre todo modestos y humildes. Todo el que revele un átomo de orgullo, Pero bueno, de él debe ser como de porque una tiene lepra muchas limitaciones, mami. contagiosa que todo el que revele un átomo de orgullo, huid de él como de una lepra contagiosa que corrompe todo lo que toca. Acordaos de que cada criatura lleva en su frente, sobre todo en sus actos, el sello de su grandeza o de su decadencia. Id pues, mis muy amados hijos, marchad sin vacilaciones, sin perjuicios, por la bendita senda que emprendisteis. Id siempre sin temor. Apartad con valor todo lo que podría poner trabas a vuestra marcha hasta el objetivo eterno. Viajeros, no estéis mucho tiempo en las tinieblas y en los dolores de eternas y a satisfacer todas las aspiraciones de vuestra alma en cuanto a lo desconocido. Desde el presente podéis dar cuerpo a esas sílfides fugaces que veis pasar en vuestros sueños y que efímeras solo podían encantar a vuestro espíritu, pero nada decían a vuestro corazón. Ahora, amados míos, la muerte desapareció para dar lugar al ángel radiante que conocéis, al ángel del reencuentro y de la reunión. Ahora vosotros que habéis cumplido bien la tarea impuesta por el Creador, nada tenéis que temer de su justicia, porque Él es el Padre y perdona a sus hijos extraviados que claman misericordia. Continuad pues, avanzad sin cesar, que vuestra divisa sea la del progreso continuo con todas las cosas, hasta que lleguéis en fin a ese término feliz en donde esperan todos aquellos que os precedieron. Inspirado por el espíritu de Luis Bourdieu, 1861. Bueno, empieza ahí la reflexión, Erika. Bueno, en esta lectura yo encuentro dos mensajes importantes, y es que a la vez que nosotros recibimos señales de, digamos, o señales o enseñanzas o consejos, debemos tener el discernimiento en cuanto a de quién viene ese consejo, o también, ¿por qué no?, de quién viene esa afrenta. Esa es una de las enseñanzas. Y bueno, creo que en esta parte nos insta mucho al estudio para poder nosotros tener precisamente ese discernimiento. Porque debe haber coherencia entre lo que tú predicas y lo que aplicas, como dice el dicho vulgar.
Por otra parte, también o la segunda enseñanza es que nos insta también bueno, a predicar la doctrina no con palabras, sino acompañada de hechos. Y también en esta parte nos invita a que tengamos pues esa coherencia de hechos y de palabras. Así es. Sí, realmente, sobre todo en estos tiempos modernos, en estos tiempos de transición planetaria, siempre va a haber personas que van a querer guiar multitudes y muchos se van a hacer llamar enviados de Dios o enviados de Cristo. Y bueno, para no caer en esas faltos seguidores, esas falsas doctrinas o sectas, tenemos que tener muy claro estas enseñanzas, ¿verdad? Que hay muchas personas que se quieren hacer llamar profetas o guías y que lo que realmente descubre la verdad en ellos es lo que tú decías, la coherencia entre el comportamiento, los intereses, el desinterés, porque recordemos que Jesús, por ejemplo, que sí fue un verdadero profeta, era totalmente desinteresado, ¿verdad? No tenía ninguna ambición material, no le interesaba, y a los verdaderos profetas no les interesa quedar bien con las personas que mandan, ¿sí? Si tienen que decir la verdad, la dicen, no importa a quién sea. Por eso normalmente los profetas no mueren plácidamente en sus lechos, ¿verdad? Todo aquel verdadero profeta normalmente muere asesinado porque no le ha interesado quedar bien con las personas de su época y han dicho verdades que han precisamente molestado, incomodado a los mandamás de su tiempo. Entonces no se acomodan, los profetas no se acomodan a las circunstancias, sino que vienen a estremecer con sus palabras, con sus enseñanzas y con su ejemplo, vienen a estremecer la civilización de su época. ¿Sí? Eso tiene que ver con lo que hemos hablado de la reencarnación y de los mundos, diferentes mundos habitados, y de lo que decíamos de que Dios y Jesús, que es el regente, el director planetario, envía a esos maestros, a esos profetas, a que muestren la verdad, a que sean una guía, sea una luz para la mayor parte de los humanos. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir, las verdaderas doctrinas, las sanas doctrinas, ¿verdad? Donde se note una pizca de interés, ya ahí está fallando la cosa, ¿verdad? Donde se note que quiere la persona sobresalir, que quiere imperar, que quiere mandar, que quiere, ya ahí está desluciéndose pues esas acciones. Por eso es tan importante la vida de Kardec, de Allan Kardec, que fue el profeta de esta nueva revelación, aunque sabemos que él nunca quiso tener ese protagonismo. Miren que hasta cambió su nombre, se colocó un seudónimo, y él fue quien capitaneó realmente la doctrina, la codificación. Tuvo multitud de auxiliares desencarnados, pero él fue el timonel de ese barco que fue la codificación espírita. Fue un trabajador incesante, incansable. A punta de velas escribió todos esos libros, escribió cada mes una revista espírita
que la hizo durante 15 años mientras que fue director de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, durante 10 años, perdón, desde el 59 o desde el 58 hasta el 69 que él desencarna. Entonces, viajaba, respondía cartas, en fin, fue el gran defensor de la verdad. Y bueno, en su momento no necesitó morir como mártir, ¿sí? No lo asesinaron, ¿ya? En una existencia anterior sí, como Juan Hus, en una encarnación anterior sí murió como mártir, porque se opuso a los abusos de la iglesia en su tiempo y quiso una renovación 100 años antes de Lutero. Ahí sí le tocó entregar su vida. Entonces ya era un general que había probado su valor y su fe en una existencia anterior y regresa como Hipólito León de Nizar Ribail a capitanear este barco de la nueva revelación, la revelación espírita. Pero también se mostró muy humilde, muy sencillo, no quiso figurar, fue todo a nivel grupal de la Sociedad Espírita Parisiense de Estudios Espíritas, y se mantuvo porque se lo pidieron, porque él quería renunciar cada año a su cargo de presidente de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, pero las personas que estaban a su alrededor no se lo permitían, no le permitían renunciar. Entonces, bueno, ahí demostraba él su sencillez y su humildad, no queriendo perpetuarse como presidente de la Sociedad Parisiense. Entonces, profetas son muy pocos, por eso son valiosos los ejemplos que se ven, y hay que mostrarle respeto y tratar de emularlos en lo posible. No sé quién más quiera decir algo. Bueno, entonces parece que están ya cansados. Yo inicio la oración, las otras personas que quieran continuar la oración. Satisfecho con la explicación, no cansado. Bueno, ok. Podemos dejar de grabar, Erika, ¿viste? Entonces ya para entrar en la oración, yo inicio entonces